Hola, ¿cómo están, querida comunidad de Rompimiento Televisión? Pues aquí de nuevo cuenta con ustedes en esta videocápsula, en una opinión semanal más. Y bueno, pues ahora tenemos muchísimos temas de dónde escoger, literalmente. Las iniciativas que fueron presentadas por el presidente de la República, este conjunto de 20 iniciativas que fueron presentadas el pasado 5 de febrero, pues estarán en discusión y estarán en análisis a lo largo de varios días, de varias semanas. Ustedes podrán escuchar, podrán ver también pues algunos artículos, algunos comentarios, algunos, decía yo, análisis, comentaristas en medios de comunicación. Desde luego que habrá posiciones también en las redes sociales, pero bueno, independientemente de que tenemos tiempo o de que hay tiempo para poder ir revisando cada una de estas iniciativas, algunas son muy complejas en términos técnicos. Por ejemplo, la que tiene que ver con salarios, con pensiones, son cosas técnicas, cosas que se tienen que ver con el presupuesto, proyecciones presupuestales, tienen un impacto diferenciado, hay que ver cómo se van a estar haciendo el análisis. Otras, por ejemplo, que tienen que ver con la desaparición de algunos organismos autónomos, el impacto presupuestal, el impacto de funciones, si es viable o no que algunas de estas instancias, organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, desaparezcan completamente y sus funciones las asuma, digamos, la estructura orgánica de la Administración Pública Federal. Habría que ver si las secretarías tienen la capacidad o no para poder hacer el análisis y la atención de estos temas en lo específico. Y habrá otras que podrán ser descalificadas de entrada. Creo, por ejemplo, la electoral, independientemente de las posiciones que se tengan, la oposición y algunas personas estarán descalificando la electoral, pues porque reduce la Cámara de Diputados, reduce la Cámara de Senadores, no hay este margen de representación para minorías o para pequeños partidos políticos que puedan irse creando para ir accediendo a los espacios políticos, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores. Y desde luego la que llamará muchísimo la atención es la reforma al Poder Judicial, en donde se propone pues la elección de magistrados, ministros, jueces, ministras, jueces de distrito y prácticamente de todo el Poder Judicial, no solo federal, sino de todas las entidades federativas. Decía yo, no es menester en este momento hacer el análisis de cada una de ellas, habrá tiempo, ojalá podamos irlas compartiendo, desmenuzando cada una de ellas para que ustedes podamos generar este debate, para que podamos ir adentrándonos en cuál es el contenido y cuál es el alcance. Pero yo hoy quería llamar la atención sobre una iniciativa que es muy pequeña, que es muy cortita y que pues tiene un talante, yo diría, poco acorde o poco ajustado a los estándares en materia de derechos humanos. Incluso es una iniciativa que está presentando el presidente que va pues en contra de resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero específicamente a la reforma, a una de estas reformas que se presentaron, que modifica el artículo 19 constitucional. Ya aquí hemos discutido en este espacio y hemos discutido en Rompimiento en diferentes momentos que el artículo 19 constitucional es el que establece o el que reconoce cuáles son los delitos o el catálogo de delitos que ameritará prisión preventiva oficiosa. ¿Les suena el término? Sí, porque lo hemos estado discutiendo. Ha estado en boga desde hace ya un par de años. Y hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Sompanxcle y otros, y el caso de García Rodríguez, contra el Estado mexicano, contra México, en donde señala que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es decir, contraria a la Convención Americana, y hay precedentes ya del Poder Judicial de la Federación en los que señala que la prisión preventiva oficiosa contenida en las leyes, particularmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley de Delincuencia Organizada, es inconstitucional o contraria a la Constitución y contraria a la Convención Americana. Es decir, se ha reconocido tanto por el Poder Judicial en lo nacional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la existencia de la prisión preventiva oficiosa, es decir, automática, por un catálogo de delitos, es contraria a la Convención de Derechos Humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque principalmente, o digamos analíticamente más bien, se tiene que revisar cada uno de los casos que se estén poniendo ante el conocimiento del juez, que tenga el conocimiento de la imputación que le está haciendo el Ministerio Público, se tiene que revisar caso por caso y ver si hay condiciones de proporcionalidad, necesidad
idoneidad y razonabilidad para imponer una medida, como en este caso es la medida de prisión preventiva. Es decir, se tienen que cumplir una serie de requisitos, de condiciones para ver si esa persona amerita estar en prisión o no durante su proceso. No se puede automáticamente dictar la prisión preventiva como ocurre hoy con el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional. Esto ha sido señalado ya, decía yo, por la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados en México y por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, en el mes de febrero y en el mes de abril, respectivamente, el Estado mexicano tiene que estar presentando sus informes de cumplimiento a la Corte Interamericana sobre estas dos sentencias. Y en esos informes tiene que estar pues atendiendo, que fue lo específicamente ordenado por la Corte Interamericana, que era adecuar el marco normativo, adecuar la Constitución y el marco normativo de las leyes, el marco normativo legal, para eliminar la prisión preventiva oficiosa del sistema jurídico mexicano. Contrario a eso, se presenta esta reforma el día de ayer para adicionar, para incluir más delitos en este catálogo del artículo 19 constitucional. Pero, ¿qué dice la reforma? ¿Qué dice el texto de la reforma? Vamos a revisar cuáles son estos nuevos delitos, cuál es este catálogo de delitos, qué dice esta reforma para que nosotros podamos compartirlo con ustedes y para que ustedes puedan conocer cuáles son estos nuevos delitos. Primero, empieza por el delito de extorsión. El delito de extorsión es uno de los que está ya considerado ahora en este artículo 19 constitucional. Otro de los delitos que establece en este nuevo catálogo es el de narcomenudeo. Puede ser una necesidad el establecimiento de este tipo de medidas, la prisión preventiva para estos delitos, no hay discusión sobre eso. Lo que no se puede es abonar al catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, se tiene que revisar cada una de estas modalidades de estos delitos y ver si la medida es necesaria o no. Se adiciona al artículo 19 constitucional la fabricación, comercialización, transportación, importación o exportación de drogas sintéticas, así de genérico y de amplio. La defraudación fiscal, el contrabando y comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas. Esto es las y los factureros. ¿Por qué? Este último conjunto de delitos no es un solo delito, son varias conductas, porque el año pasado la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que este tipo de delito, este delito específicamente el de los factureros, tuviera la prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la propuesta es, si es inconstitucional, ya fue declarado inconstitucional, pongámoslo en la Constitución. Desde mi particular punto de vista, esa es una de las iniciativas más criticables, más cuestionables de las que está presentando el presidente de la República el pasado 5 de febrero, no solo porque, decía yo, ya hay precedentes que van en el sentido contrario, sino porque además va en contra de los estándares en materia de derechos humanos, de las obligaciones adquiridas por México frente al sistema interamericano, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estos dos casos que hemos comentado, y sobre todo porque es violatoria del principio de presunción de inocencia. Aquí no está la discusión de si son delitos muy graves que ameriten estar en la cárcel, se tiene que revisar caso por caso. El mantener la prisión preventiva oficiosa y aumentar el catálogo de delitos solo debilita al sistema de procuración de justicia y debilita al sistema de impartición de justicia. Es una reforma entonces que es contraria a los derechos humanos y que va en el sentido contrario a lo que buscan el resto de las reformas, que es fortalecer al sistema de justicia en México.